Continuamos con los temas de memoria caché. Ahora vamos a hablar de políticas de reemplazo. Muy bien, ¿qué pasa si la caché está llena? Si es mapeo directo, pues un bloque de memoria principal solo puede ir a una posición de caché. Si la posición está ocupada, pues la tengo que eliminar y cargar la nueva información. Pero ¿qué pasa si el mapeo es asociativo o asociativo por conjuntos, donde tengo más de una posición donde puedo guardar el dato de memoria principal? ¿Cuál voy a reemplazar? ¿Cuál bloque victimizo? Pues justamente eso lo vamos a ver en este tema. Entonces, cuando ocurre un fallo de caché, vamos a tener que copiar los datos en algún lugar de caché, los nuevos datos que vamos a llevar de memoria principal. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar un mapeo asociativo completo o por conjuntos, entonces el controlador de memoria caché va a tener que decidir dónde en caché almacenar esos nuevos datos. Y el rendimiento del procesador se va a afectar de esta decisión. Tenemos que decidir sabiamente cuáles son los datos que vamos a eliminar. Imaginen que elimino un dato y luego la siguiente dirección que genera el procesador va a acceder a ese dato que yo eliminé. Pues nuevamente lo voy a tener que ir a buscar a memoria principal y traerlo de nuevamente a caché. Eso va a ser más lento que si lo hubiera dejado. Entonces vamos a tener que plantear una política de reemplazo que intente predecir el futuro. Y justamente existen varias políticas de reemplazo. Existe una política teórica que es la política de Veladi, que básicamente esto nos dice, el algoritmo de caché más eficiente va a ser aquel que descarte siempre el bloque cuya información no será necesaria durante el tiempo más lejos en el futuro. Pero justamente el procesador no tiene un módulo de bola de cristal para ver cuál es este bloque, cuál es el bloque que vamos a ver, vamos a acceder más lejos en el futuro, no lo sabemos. Entonces se plantean políticas más reales. La política de Veladi es una política teórica que dice eso. Pues sí, justamente el mejor rendimiento lo voy a sacar si yo elimino el bloque que no voy a utilizar. Pero ¿cuál es el bloque que no voy a utilizar? No lo sé, porque justamente no tengo una bola de cristal. Entonces existen métodos más reales. Por ejemplo, existe el método aleatorio, que básicamente es victimizo un bloque al azar. Generador de números aleatorios y entonces victimizo alguno de todos. Ok, esto puede salir bien o puede salir mal. Y como es impredecible, pues puede que salga mal. Tenemos otra política que es basada en FIFO. FIFO es aquello de First In, First Out, que básicamente es una cola, como una fila del banco. Entonces, ¿cuál es el cliente que va a ser atendido? Pues el primero que llegó. Entonces, en este caso, ¿cuál es el bloque que va a ser victimizado? El bloque que lleva más tiempo en caché. Primer bloque que llegó se victimiza. Luego el que sigue en tiempo y así sucesivamente, como una fila. Luego tenemos la política LIFO, que la política LIFO viene de Last In, First Out, igual que la pila. ¿Se acuerdan que la pila del procesador utiliza la política LIFO? El último que entró es el primero que sale. Entonces, en el caso del LIFO se va a victimizar el bloque más recientemente accedido. Ojo que no es el bloque más recientemente introducido en la caché necesariamente, es el bloque más recientemente accedido. Luego tenemos la política LRU, que es la política que utilizan casi todos los procesadores comerciales, que es la política de Least Recently Used, que básicamente va a expulsar el bloque no referenciado desde hace más tiempo. Esta política en general es un buen predictor del futuro y explota muy bien la localidad temporal. El problema es que implementarla tiene un costo muy alto cuando nosotros tenemos asociatividades muy altas. Con una asociatividad de 2 o de 4 es muy sencillo de implementar. Ya de 8 o de 16 pues ya tiene un costo más alto
y no se implementa una política LRU pura, sino algún tipo de pseudo LRU. Luego tenemos el LFU, que es la menos frecuentemente utilizada, que está contrario al LRU, lo que va a hacer es ir contando el número de accesos que tiene un bloque. Entonces va a descartar los bloques que tienen menos accesos, primero, los que son menos utilizados. Ok, entonces hagamos un ejemplo en donde vamos a comparar esas 5 políticas. La random no la vamos a comparar. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Pues tenemos las 5 políticas, Velady, FIFO, LIFO, LRU y LFU. Okay. Ahora vean que en el caso de FIFO y LIFO y Velady no tienen ningún subíndice, LRU sí lo tiene y LFU también lo tiene. Ese subíndice en el caso de LRU nos va a indicar cuál es el menos recientemente utilizado. Entonces, el 4 es el que es el menos recientemente utilizado y el 1 es el más recientemente utilizado. En el caso de LFU, el subíndice nos indica el número de veces que se ha utilizado esa línea de caché, ese bloque. Entonces, inicialmente decimos que la caché está vacía. Entonces, aquí para indicar que está vacía la llené de ceros, pero simplemente está vacía. Luego, tenemos una lista de accesos a bloques A, B, C, D, A, B, E, F, B, A. Son básicamente accesos. Vamos a acceder al bloque A o la dirección A, la dirección B, la dirección C. Okay, aquí no vamos a hacer la separación de offset, index. Bueno, en este caso, dado que cada caché tiene 4 posiciones, pues podríamos decir que es de asociativo en 4 vías, en 4 sentidos. Entonces tampoco vamos a buscar el offset, el set, la etiqueta, no. Vamos a ver en práctica, de una forma sencilla, cómo funcionan estos algoritmos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a A. Entonces, pues tenemos que llevar la caché. Entonces, Velady la lleva a esa posición, FIFO a esa, LIFO a esa, LRU la va a llevar a la que tiene un 4, que esta es la que va a reemplazarse, y va a proteger este bloque cambiando el subíndice en 1, porque ahora es el más recientemente utilizado, y los otros los va a incrementar. El 3 pasa a 4, el 2 a 3 y el 1 a 2. ¿Okay? En el caso del LFU, pues se va a introducir y va a tener un subíndice de 1 porque tiene un acceso, básicamente. El acceso en donde se llevó a caché. Seguimos llenando la caché. Ahora introducimos el bloque B. Velady ahí, FIFO ahí, LIFO ahí. LRU, pues ahora va a quitar este 4. Le va a poner un 1. Y va a incrementar los otros contadores y LFU, digamos que lo guarda aquí. Y le pone un 1 porque llevamos un acceso. Ahora C, nuevamente, LRU lo mete donde está el 4. LFU va a eliminar alguno de los que tiene menos accesos, en este caso los que tienen 0. Va a eliminar alguno y lo va a guardar ahí con un acceso de 1. Y por fin ya tenemos la caché llena. Ok, entonces veamos, a ver. Velady predice el futuro y sabe cuál es el bloque que vamos a acceder. FIFO, ¿qué nos decía? El primero que entró va a ser el primero que sale. El primero que entró es A, por eso aquí lo pongo en rojo, porque va a ser el candidato cuando tengamos que victimizar algo. LIFO, ¿qué nos dice? El último que se accedió. En este caso, el último que se metió en una caché, que fue D. Entonces, este va a ser, si hay que victimizar algo, este va a ser el candidato a victimizar. LRU va a victimizar el que tiene un 4. Y LFU va a victimizar el que tiene menos accesos. En este caso, todos tienen 1. Todos son candidatos a victimizarse. Ahora viene un acceso a A. Entonces, sería un hit es un hit para todas porque todas la tienen, pero vamos a ver cómo se nos modifican los candidatos a victimizar. En FIFO no se nos modifica nada, sigue siendo A porque A fue el primero que entró en caché. LIFO antes era D, el candidato a victimizar, ahora pasa a ser A porque es el último accedido. LRU
A antes era el candidato a victimizar, pero ahora recibió un acceso. Entonces ahora es el más recientemente utilizado. Entonces, como es el más recientemente utilizado, LRU victimiza el menos recientemente utilizado. Entonces este vea que ahora quedó protegido. Todos los demás se incrementaron en 1. Entonces ahora el candidato a victimizar es B. LFU incrementó en 1 el contador de accesos de A. Viene ahora un acceso a B. ¿Qué pasa con el acceso a B? En FIFO, A sigue siendo el más viejo en la caché. Es el que se va a ir cuando tengamos que victimizar un bloque. LIFO, ahora B, es el último accedido. Entonces va a ser el candidato a victimizar. LRU, B pasa a ser el más protegido, el más recientemente utilizado. A pasa de 1 a 2, C de 3 a 4 y D de 2 a 3. ¿Okay? A, B, C, D. Okay. LFU, en el caso de LFU, vamos a tener que B se incrementa en 1 el número de accesos. Entonces, ahora tiene 2. Muy bien. Ahora sí, vamos a meter E. ¿Qué va a pasar con E? E no está en caché, entonces es un fallo. Entonces, como es un fallo, vamos a tener que eliminar algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Velady ve el futuro y dice, ok, yo no voy a eliminar A ni B, porque A y B los tengo que mantener, porque más adelante los voy a utilizar. Entonces, puedo eliminar cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo, eliminemos D, por decir algo. D o C, da igual. FIFO va a eliminar A. Entonces, ahí es donde vamos a meter el E. LIFO va a eliminar B. Ahí es donde vamos a meter el E. LRU va a eliminar C. Ahí vamos a meter el E. ¿Y LFU qué va a hacer? ¿En dónde lo vamos a meter? Pues justamente, vean que aquí antes teníamos estos en... Bueno, estos todavía van a ser 1 aquí. Ahorita les cuento el cuento. Aquí estos deberían de ser 1. Ahora sí, ¿qué pasa? Pues justamente empecemos con el LFU, que fue donde nos quedamos. Aquí estos eran 1. ¿Okay? Entonces, LFU lo que va a hacer, aquí hay un paso intermedio, es pasar, como no hay ninguno que sea 0, entonces este lo va a pasar a 0, este lo va a pasar a 0, este lo va a pasar a 1 y este lo va a pasar a 1. Entonces, por eso son estos valores que tenemos aquí. Y ahora, entre D y C, pues va a eliminar uno de ellos. Entonces, por ejemplo, que elimine C, que fue el que lleva más tiempo en caché. Digamos que siempre lo vamos a recorrer la búsqueda en este sentido. Entonces, el primer 0 que se encuentra es el de C. Entonces, ahí es donde va a meter E con un acceso. LRU va a eliminar, en este caso C, porque es el que tiene 4. E va a tener un 1 y todos los demás los va a incrementar. LIFO, habíamos dicho que eliminaba B. FIFO, habíamos dicho que eliminaba A. Entonces ahí lo elimina. Y ahora el que lleva más tiempo en caché, ahora es B. Este va a ser el nuevo candidato a ser reemplazado. Y Velady, pues, digamos que lo guardó aquí. Eliminó D. Porque D, pues, no está en la lista. Digamos que Velady si ve el futuro y dice, pues, no está en la lista el D, entonces elimino D. Ahora vamos a meter F. Entonces, ¿qué pasa con F? Velady, digamos que dice E no se vuelve a utilizar, pues lo meto ahí mismo, donde estaba. FIFO, pues lo metió donde estaba B. Y el nuevo candidato de reemplazo es C, porque es el que lleva más tiempo en caché. LIFO, pues lo metió ahí mismo, porque vean que B fue el último que se accedió aquí, luego E, luego F, y LIFO siempre va a reemplazar el último que se accedió. En este caso, el acceso es por inserción en la caché. Luego el LRU, nuevamente lo va a meter en el que tiene un 4, que en este caso es D, y ahí lo mete, y todos los demás los incrementan 1. Y el FU lo va a meter donde haya un 0, que en este caso es D. Luego viene un acceso a B, que en este caso vamos a tener, en el caso de Velady es un hit,
En el caso de FIFO tenemos el B. En el caso de FIFO no tenemos el B, entonces lo tenemos que meter y ahora el nuevo candidato a reemplazo es D. En el caso del IFO, pues no lo tenemos tampoco y lo tenemos que introducir, también es un fallo. En el caso del RU es un acierto, entonces este pasa a 1 y vamos a incrementar. Vean que en este caso A no lo incrementamos porque ya es 4. Incrementamos E, que pasa de 2 a 3, y F, que pasa de 1 a 2. Y en el EFU, B va a recibir un nuevo acceso. Y en el caso de LFU, en el caso del último acceso, que es A, pues Belady es un acierto. En el caso de FIFO es un fallo, entonces nuevamente reemplazamos en este caso A. Nuevo candidato a reemplazo es el que lleva más tiempo, que es E. En el caso del IFO, es justamente un acierto, lo tenemos aquí almacenado y va a ser el nuevo candidato a reemplazar. En el caso de LRU es un acierto, entonces pasa de 4 a 1 para ser el más recientemente utilizado. Y en el caso del EFU también es un acierto y va a pasar de 1 a 2. Entonces vean que en este caso, por ejemplo, tenemos FIFO que va súper mal, reemplaza todo lo que vamos a ocupar después. Belady sí funciona muy bien. LRU también nos funcionó bien. LFU también nos funcionó bien. LIFO no nos funcionó tan bien. Pero bueno, depende de la secuencia de accesos. Para esta secuencia de accesos en particular. Entonces ese es el funcionamiento de las diferentes políticas. Ahora vamos a hacer en los siguientes vídeos unos ejemplos numéricos en donde sí vamos a calcular la etiqueta, el set o el index y el offset para hacer ejemplos con eso. Entonces estas son las políticas de reemplazo que vamos a ver en el curso.